Francisco Javier. Gracias, buenos días. Entonces, después del saludo, vamos a proceder con... Gracias por abrir cámaras. Todos, por favor, si pueden abrir cámaras. ¿Cuánto dura el himno? Es un poquitito nada más. Y eso nos da identificación con la universidad. ¿Ustedes se logran ver entre ustedes ahí en las cámaras? ¿Se miran? ¿Sí se miran todos? Bueno, entonces, gracias por abrir cámaras. Entonces, en este momento vamos a proceder a entonar el himno y posteriormente vamos a ver el tema. El tema de hoy está muy, muy fácil. Muy bien. Alma madre, origen cristiano, entonces en la patria el pequeño, y bendita su luz al lejano, como un signo que va a saber, al llamado acudimos con paso triunfal. La verdad es tu pertinencia, libertad es tu bien inmortal. Estudiantes de Mariano Calles, fundación de vuestra universidad. Con la entrega y estudio encomiable, proclamar el amor, la verdad. Mamá, la vuestra y es un símbolo de alta virtud. En tus aulas su libertad, eres a la juventud. Egresados volver jubilosos, con el triunfo ceñido en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos que hicieron personas de bien. Estudiantes de Mariano Calles, fundación de nuestra universidad. Con la entrega del estudio encomiable, proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Entonces, muchísimas gracias por abrir sus cámaras. Es el único momento en que no lo miro. Juan Carlos, ahora sí lo miro. Muy bien, entonces es el único momento en que los veo, de ahí ya no los veo, solo me pongo a ver la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar inicio con el tema de hoy, es programación lineal, para lo cual, y para evitar que alguien no recuerde el tema, entonces me permití agregar información para estar todos al mismo nivel. ¿Se recuerdan de este tema, verdad? La línea recta y las desigualdades. Yo sé que ustedes ya están en cuarto o quinto año y que esto lo saben, pero quiero asegurarme para que no queden espacios vacíos y que no haya ninguna brecha entre lo que debieran saber y lo que saben. Entonces, sabemos que la línea recta es una sucesión de puntos, ¿de acuerdo? Que ya uno tras otro, pues, ya no se ven los puntitos. Lo importante es que la línea recta, la única dimensión que nos interesa es su longitud. No nos interesa el espesor, ni el peso, ni nada. Solamente su longitud. Cuando hablamos de la línea recta, vamos a hablar nosotros de la recta numérica. Y la recta numérica parte de un origen y ese origen tiene como valor 0. Es importante que cuando ustedes tracen una recta numérica, cada una de las distancias sea equidistante. ¿Qué significa eso?
que cada uno de los números esté separado a la misma magnitud, con el mismo tamaño. Es como cuando hacemos el plano cartesiano, tienen que tener los dos la misma separación, porque si no, ya no es una recta numérica, ya no es un plano cartesiano. Quiero que ustedes vean, en este caso tenemos del 0 hacia la derecha, tenemos los números positivos, y cuando estamos hablando de una recta numérica horizontal, pues estamos hablando hacia la izquierda de los números negativos. Una recta numerada de menos 9 a 9, pues ustedes están en quinto año, seguramente lo hacen en un segundo, ¿verdad? ¿Ya la visualizaron? ¿Ya la hicieron? Sí. ¿O no? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos entonces del 0 al 9, que son números positivos, y hacia la izquierda de este 0 tenemos los números enteros negativos. Entre cada uno de estos números hay una cantidad infinitamente grande de números, que son los decimales y los racionales. Pero en la recta numérica nosotros plasmamos solamente los números enteros. Si yo quisiera plasmar en esta recta numérica el 1.5, me ubicaría seguramente entre el 1 y el 2. Y el 1.9, pues más cerca del 2, y el 1.2, pues sería por acá, ¿verdad? Muy bien. En la recta numérica, ustedes pueden identificar cualquier cantidad de números positivos por la derecha y negativos por el lado izquierdo. Si yo quiero saber dónde está el menos 5, obvio del 0 hacia la izquierda, ubico el menos 5 y coloco un punto. Eso es identificar el número en mi recta numérica. Yo sé que ya lo saben, pero me aseguro. Cuando yo voy a interceptar a 90 grados dos rectas numéricas, estoy hablando de un plano cartesiano. El plano cartesiano tiene igualmente su origen en 0. De 0 hacia la derecha hablo del eje X positivo, y del 0 hacia la izquierda estoy hablando del eje X negativo. La recta numérica que corta esta recta horizontal a 90 grados y es perpendicular a ella es el eje Y, que igualmente parte del origen 0, hacia arriba el eje Y es positivo y hacia abajo se vuelve negativo. Acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito, y de aquí hacia arriba tenemos de 1, 2, 3 hacia más infinito. Si nosotros queremos ubicar un punto en el plano cartesiano, lo hacemos siempre indicando sus coordenadas. Ahí está. Coloco primero la coordenada X. Cuando X es positiva va en el primer cuadrante, cuando Y es positiva también. El primer cuadrante, ambas coordenadas, tanto X como Y, X se escribe primero, van en el primer cuadrante. Si hablamos de la coordenada 4, 1, 4 es para X y 1 es para Y. Muy bien. Si estamos hablando en el plano cartesiano, el punto Q sub 2 menos 2, 3, menos 2 es para X y 3 es para Y. Muy bien. E igualmente el punto Q sub 3 con coordenada menos 3, 3, menos 3, menos 3. Ambas coordenadas son negativas y la numeración de los cuadrantes va en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuadrante 1, ambas positivas, cuadrante 2 y este se llama cuadrante 3. Y finalmente tenemos nosotros que para trazar una recta, cualquiera que sea, únicamente necesito solamente 2 puntos. A partir de 2 puntos yo puedo trazar una recta en todo mi plano cartesiano, independientemente de los puntos en donde se encuentren ubicados. Aquí tenemos la recta que une el punto P, Q sub 3.
la recta que une el punto P1 a P2, si los puntos son estos, determinar la recta, coloco los puntos sobre mi plano y posteriormente grafico la recta. Aquí estoy hablando solo de graficar. Aparte es cuando lo vamos a hacer numéricamente, que sería encontrar la ecuación de la recta. Pero para la gráfica solamente ploteamos o graficamos los puntos y unimos dos puntos para obtener una recta. Ahora quiero hablar de las inecuaciones o desigualdades. ¿Se recuerdan que una ecuación era una ecua, quiere decir igualdad, ¿sí? Que contiene una o más variables. Solo déjenme ver si hay alguien más esperando el vínculo. Ajá. Sí, cuando yo tengo apagado el micrófono es porque ya emigramos a la sesión en Google Meet. Por eso es que lo apago, ¿de acuerdo? Si no se escucha eco. Sospeché que había alguien que vino tarde. Bueno, gracias. Colocar una vez más el vínculo. Igual ya lo envié por anuncio. Si no pueden entrar, por si no pueden entrar a Blackboard, envié el anuncio por correo electrónico. Gracias. Muy bien. Entonces estaba hablando de la desigualdad. El signo de desigualdad, así o así, nos indica que el lado izquierdo es diferente al lado derecho. En el lado donde está el vértice de este símbolo, siempre vamos a tener el número más pequeño. Es decir, en esta gráfica yo puedo leer que Y es menor a 2x más 3. O lo puedo leer de otra manera. Puedo decir que 2x más 3 es mayor, porque la abertura del símbolo está del lado del 2x más 3. Entonces, si yo quiero graficar que Y sea menor que 2x más 3, ¿qué hago? Bueno, aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo hago para graficar esta recta? En primer lugar, yo voy a decir que X sea igual a 0. Si yo hago X igual a 0, si yo hago X igual a 0, ¿logran verlo ahí? Voy a hacer tal vez un poquito más ancho esto. Si yo hago que X sea igual a 0, ¿cuánto vale Y? Pues me queda que Y es menor que 3. Entonces, desde este momento, X es menor que 3. Esta recta, aquí, esta recta me está diciendo que debo tomar el lado derecho de esta recta graficada. Esta desigualdad me dice que Y es menor que 3. Por lo tanto, yo represento toda mi desigualdad del lado derecho, porque Y debe ser menor que 3. A diferencia, si dijera Y mayor que 3, entonces tendría que contemplar este otro lado. Es muy importante que identifiquemos cuál es el lado al que se refiere mi desigualdad para no cometer errores. Entonces, Y menor que 3, obviamente tiene que ser 2, 1, 0 y todos los números negativos. Por lo tanto, es el lado derecho de esta recta que está aquí. ¿De acuerdo?
Igual, si yo hago y es 0, cuando y vale 0, ¿cuánto sería el valor de x? ¿Quién me dice? Cuando y tiene 0, entonces me quedaría, el 3 pasaría del otro lado, me quedaría, ¿sí? Me quedaría menos 3 es igual a 2x, por lo tanto, x sería menos 3 medios, que eso es igual a menos 1.5. Entonces, cuando y vale 0, ese sería el valor de x. Por eso es que está ubicada aquí. Y3, x 1.5 negativo. Y aquí tengo la recta y ya sé que para que esta desigualdad se cumpla, tengo que tomar los valores que hacen menor esta inecuación. Aquí tenemos otra. Si yo digo que y es mayor a 3x menos 2, entonces, bueno, hagamos otra vez lo mismo. Tomemos nuestro valor, voy a traerme para acá, y voy a decir, bueno, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 0, lo voy a traer para el otro lado. Muy bien. Cuando x vale 0, yo sé que ustedes ya lo saben hacer, pero por si acaso. Cuando x vale 0, y tiene un valor de menos 2, ¿verdad? Y va a ser mayor que menos 2, ¿lo ven? Entonces, aquí me está diciendo que y va a ser mayor que menos 2. Si va a ser mayor que menos 2, quiere decir que va a ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta más infinito positivo. Por lo tanto, estoy hablando de este otro lado de mi desigualdad para que esta sea verdadera. ¿Logran verlo, jóvenes? ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo que necesitamos saber para graficar mis desigualdades o inecuaciones para resolver el método gráfico de programación lineal. Solamente quería asegurarme que sí se recordaban de esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, acá tenemos nosotros nuestras restricciones en programación lineal y están expresadas como desigualdades o inecuaciones. Entonces, fíjense bien, tenemos que plotear cada una o graficar cada una de las desigualdades. Entonces, hagamos otra vez lo mismo, porque de eso se trata. Yo voy a hacer acá, cuando x vale 0, ¿qué valor tiene y? ¿Ver esto? Pues el método gráfico es así de fácil. Cuando x vale 0, ¿qué va a ser? Menor o igual 5. Colocamos menor o igual. Ahí está. Y va a ser menor o igual que 5. Entonces estamos hablando menor o igual que 5. Y cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? Jóvenes, ¿están viendo la pantalla? ¿Me están escuchando? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Están viendo la pantalla? Sí, ingeniera, sí se les escucha. Ah, bueno. Y están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, también. Ay, tengo una sobrina que se llama Carmen María. Muy bien. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Y también es colochita bien linda. Muy bien. Entonces, Gracias. bien, cuando y es igual a 0, ¿cuánto vale x? X debe ser menor o igual que 5, ¿se dan cuenta? Entonces, y menor o igual que 5 y x menor o igual que 5. Entonces, ¿de qué recta estamos hablando?
Pues la primera es esta, que justo va a cortar en Y5 y en X5. ¿Lo logran ver? La primera desigualdad se refiere a esta. Corta en X y en Y. ¿Lo ven? Entonces, esta es la primera desigualdad y lo voy a hacer en diferentes colores para que ustedes lo logren ver. ¿Cuál? Entonces, esta va a ser la celeste. Perdón por los que ya lo saben y lo sienten aburrido, pero estos temas son bonitos cuando se entienden. Entonces, tenemos acá la primera desigualdad, y como tiene que ser menor, entonces, ¿de qué área estamos hablando? Si tiene que ser menor, estamos hablando de y menos que 5 y de x menos que 5. Pero vean estas últimas condiciones, que son las condiciones de no negatividad. Es muy importante de no negatividad. ¿Qué significa esto? Significa que x va a ser siempre mayor o igual que 0. Y y va a ser siempre mayor o igual que 0. ¿En qué cuadrante vamos a tener x y y entonces? Siempre lo vamos a tener en el cuadrante 1, en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi primera desigualdad lo que quiere considerar solamente es esta parte. ¿Ven? Es esta parte, es decir, voy a tomar solamente mi primer cuadrante. Entonces, mi primera desigualdad se refiere, considerando las condiciones de no negatividad, se refiere a esta parte. Muy bien. Aquí. Y todavía, como es las condiciones de no negatividad, entonces estamos hablando de esta primera parte. ¿De acuerdo? Ahí está. Y cubre hasta esta parte de acá. Esa es mi primera desigualdad que he graficado. La primera desigualdad llega hasta X5. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es graficar la segunda desigualdad. La segunda desigualdad la vamos a colocar en color verde. Entonces, vamos a hacer otra vez lo mismo. Cuando X tiene un valor de 0, ¿cuál es el valor de Y? La voy a poner arriba. Jóvenes, ¿por qué no me contestan? O mejor no les pregunto y solo lo digo. Bueno, cuando X tiene un valor de 0, entonces Y va a ser, ¿cuánto? Tenemos nosotros, ojo con esto, X menos Y menor o igual. Este menor o igual, y aquí es otro punto bien importante, que si algunos dicen que aburrido, pero es para que no se equivoquen posteriormente. Recuerden que en guerra avisada no hay soldado muerto. Entonces, mi segunda desigualdad, que la voy a poner en verde para que ustedes la visualicen bien. La segunda desigualdad me dice que X menos Y es menor o igual que 3. Ahora, si X vale 0, lo voy a escribir así. Si X es igual a 0,
Entonces nos queda menos y menor o igual que 3. Ajá, entonces, ¿cuál es el valor de y? ¿Quién me dice? Cuando yo multiplico una desigualdad por el signo menos, la desigualdad cambia de orientación. Por lo tanto, quiere decir que y va a ser mayor o igual que 3. Eso es muy importante, es fundamental para que lo recuerden. ¿De acuerdo? Va a ser mayor o igual que 3. ¿Qué significa esto? Que no voy a tomar hacia abajo, sino hacia arriba. Y por el otro lado vamos a hacer la otra desigualdad. Cuando si y es igual a 0, entonces x va a ser menor o igual que 3. Aquí sí queda muy bien. Entonces x va a ser menor o igual que 3. ¿Logran verlo? Entonces, x menor o igual que 3. ¿De qué zona estamos hablando? Ah, ahora estamos hablando de esta otra zona. Y la vamos a poner en verde para que ustedes la vean. Dice mayor. Por lo tanto, esta de aquí, y si recordamos las condiciones de no negatividad, entonces estamos hablando de verde. Y entonces estamos hablando de esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que ya estamos nosotros graficando las diferentes inecuaciones sobre el primer cuadrante. Cuando nosotros hablamos de programación lineal, las restricciones se refieren a los recursos que nosotros estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer una construcción, las restricciones pueden estar en función de los materiales, de la materia prima, que puede ser el cemento, arena, cal, piedrín, o a los vehículos que les van a transportar los materiales, o al tiempo. Entonces, tenemos una hora, jamás vamos a tener, como es el primer cuadrante, ¿verdad? Estamos hablando de esta primera parte. Las restricciones se refieren siempre, si tienen ustedes blogs, pues 1, 2, 3, hasta 3,000, 40,000 los blogs que tengan. Y si no tienen, entonces van a partir siempre de cero. Jamás van a tener, mire, yo tengo menos 4 blogs, imposible. ¿Tiene o no tiene? Y por eso estamos hablando de este primer cuadrante. ¿Cuál es nuestra tercera restricción? X menor o igual que 4. Entonces, esta es una función constante y como tal la vamos a graficar. La función constante acá, ¿de acuerdo? Entonces, esta función constante la vamos a colocar de color ¿se logra ver? No, se logra distinguir, no. La ponemos naranjada tal vez. Amarilla. Muy bien, entonces x igual a 4 es una función constante y por lo tanto vamos a seleccionar toda el área. En este caso sería, nos interesa todo, como dice, x menor o igual que 4. Entonces, si aquí tengo 4, tendría que ser 3, 2, 1, 0. Entonces, estamos hablando de esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poquito más angosta. Entonces, lo vamos a colocar acá. Aquí ustedes están viendo las zonas
las diferentes zonas que marcan nuestras restricciones y en programación lineal lo que vamos a contemplar es únicamente lo que queda registrado dentro de este polígono, ¿sí? El cual va a estar limitado por las 1, 2, 3, 4, 5 restricciones, 3 desigualdades y las 2 condiciones de no negatividad. Por lo tanto, es esto que está sombreado de naranja. Cuando hablamos de programación lineal, las restricciones es las limitantes de los recursos con los que disponemos. Y la función beneficio va a ser, por ejemplo, las utilidades o las ganancias, que siempre queremos más. Entonces, como estamos hablando de utilidades o ganancias, vamos a querer, de utilidades o ganancias, vamos a querer maximizarlas. Ahora, si la función beneficio o función objetivo fuera de costos, vamos a querer minimizarlos, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a trabajar programación lineal? Tenemos ya definido nuestro polígono que en programación lineal, en método gráfico, se llama ¿cómo se llama? En todas estas zonas tenemos nosotros los diferentes valores de nuestra función. Lo interesante es saber que nuestro polígono tiene estos puntos donde se intersectan las restricciones. Y si estamos hablando de utilidades o ganancias, en uno de estos vértices voy a encontrar, si es maximizar, mi máximo beneficio, en donde se intersectan las desigualdades. Esta es la región factible y gráficamente en los vértices es en donde vamos a tener el máximo beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata esta unidad, eso es todo lo que tenemos que aprender. Y así que aquí tenemos nuevamente otra restricción. Y si ustedes quieren, la trabajamos para que no les quede la menor duda de cómo resolverlo. Y tenemos en verde la restricción 1. Acuérdense que estas son sujeto a restricciones. Y trabajaremos entonces la restricción primera. Voy a hacer esto más para arriba. Y entonces la primera restricción me dice que es 8x1, x2. A x1 le llama al eje x y x2 le llama al eje y. Nosotros podemos trabajar como x1, x2 o como xy, como ustedes quieran. 8x más 4y menor o igual, digámoslo de acá, menor o igual de 32. Entonces procedemos nuevamente a plotear nuestra primera inecuación. Si x vale 0, ¿ya lo vieron? ¿Cuánto vale y? Si x vale 0, entonces voy a escribir aquí, si x es igual a 0, entonces y es igual a 32 dividido 4, ¿verdad? 32 dividido 4, y esto es igual a 8. ¿Logran verlo? Justo es este punto que está aquí. Aquí está el 32 dividido 4. Y esto es 8, es este punto que está acá. Y entonces, de esa misma manera, nosotros vamos a identificar aquí está. Muy bien.
Y ahora vamos a hacer, si y es igual a 0, entonces x tiene un valor de, si y es igual a 0, x va a tener un valor de 4. Entonces, aquí está graficado nuestra primera desigualdad. ¿Lo ven? X 0, y vale 8, y 0, x tiene un valor de 4. Y entonces esta es nuestra primera restricción. Como dice que es menor, entonces estamos hablando, voy a traer este, estamos hablando, para que ustedes lo visualicen, de esta zona, ¿sí? Ustedes deben ayudar o pintar. El asunto es que deben identificar la desigualdad cuando lo estén haciendo, por favor, ¿sí? No es, ay, esa tiene que ser, no, lo tienen que identificar. Y por eso yo me estoy tomando el tiempo de graficarlo. Ustedes lo pueden ayudar con diferentes colores para que la zona a la que se refiere las restricciones esté plenamente identificada. ¿De acuerdo? Lo importante acá es también que tengan presente que estamos hablando siempre del primer cuadrante. Por lo tanto, esto debe llegar solamente al primer cuadrante. ¿Lo vemos? Entonces, veamos nuestra segunda restricción. Y la segunda restricción, ¿qué me dice? Pues me está diciendo que x1 más x2 es menor o igual que 5. Entonces, pues hagámoslo. Vemos esto. Lo vamos a pintar de azul. Y esto es menor o igual que 5. Muy bien, entonces si x es 0, y tiene un valor de 5. Y si y es 0, x tendrá un valor de 5. Por lo tanto, ahora nuestra segunda desigualdad la podemos plotear acá, donde está esta colocada, ¿sí? x5, y5. Y en este caso estamos hablando de esta otra región. Estamos hablando de esta otra zona y vamos a cubrir solamente el primer cuadrante. No se mira, ¿verdad? Lo voy a poner el de rojo para que lo vean. Así se distingue más. Ahí está. Muy bien. Entonces, mi otra restricción la estoy ploteando acá y mi región factible va a estar definida por todas las intersecciones que están. Fíjense bien que esta es mi restricción 2, no la voy a llegar hasta allá, solo de la restricción 2 hacia los ejes. Muy bien. Entonces ahora mi restricción 2 llega hasta aquí. ¿Ok? ¿Lo logran ver? Y por lo tanto mi región factible es donde están interceptados todos los valores. Y aquí faltan dos condiciones de no negatividad que no aparecen. X en los problemas de programación lineal, estas condiciones son siempre las mismas. Condición de no negatividad quiere decir que voy a tomar siempre x mayor que 0, y mayor que 0, y por lo tanto voy a trabajar solamente el primer cuadrante. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? En estos puntos que están
interceptando a los ejes o se intersectan las restricciones, en alguno de esos puntos tiene que estar el máximo beneficio si vamos a maximizar una función objetivo de utilidades o ganancias. Ahora, si estamos hablando de cuánto nos va a costar alguna actividad, entonces tendríamos que minimizar. Pero lo importante es, en este punto, que ustedes identifiquen los puntos de intersección. Los puntos de intersección en el eje X y Y son fáciles de identificar, ¿verdad? Ahora aquí me dice cómo encuentro, este sería el punto de intersección con la segunda restricción, que en este caso se vuelve azul, ¿verdad? Y este sería el origen, que en este caso, pues igual lo vamos a marcar. El origen aquí estaría 0. ¿Quién me dice cómo encuentro este punto? El punto donde están intersectando ambas desigualdades. ¿Cómo lo encuentro? Este lo voy a colocar en rojo. ¿Cómo encuentro este punto? Pues lo encuentro resolviendo las dos desigualdades, porque eso es lo que hacíamos cuando en matemática 1 teníamos un sistema de ecuaciones, por ejemplo, en este caso, con dos variables, encontrábamos el valor de X, encontrábamos el valor de Y, que satisfacían ambas ecuaciones en nuestro sistema de ecuaciones. Y ese valor XY que satisface estas dos desigualdades, podemos encontrarlo con diferentes métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Yo sé que ustedes lo saben, pero igual lo voy a escribir. Métodos de solución. ¿Recuerdan que trabajábamos suma y resta o reducción? Así se conoce también. Igualación, sustitución por determinantes de matrices, ¿sí? O por Sarrus y Kramer. El sistema que ustedes quieran, ¿sí? Utilicen el método que quieran, pero lo que me interesa es que ustedes me digan que finalmente estas dos desigualdades van a interceptar y aplicando cualquiera de esos métodos llegamos al punto que satisface estas dos desigualdades es justo el punto 3, 2, ¿de acuerdo? El punto P, 3, 2, utilizando cualquiera de estos dos, cualquiera de todos estos métodos, y entonces el punto de intersección va a ser 3, 2. Utilizan el método que les parezca más sencillo, más fácil, más bonito, como gusten, pero lo que me interesa es encontrar el punto de intersección de las desigualdades, porque quizá en este punto yo pueda maximizar o minimizar mi función objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. Yo quiero pedirles que trabajen ordenado. Vean cómo lo tengo yo acá identificado. Una restricción con su zona, la otra restricción con diferente color y estoy identificando. Aquí ustedes debieran dejar demostrado y evidencia del problema de resolución de las inecuaciones o desigualdades. Tienen que dejar evidencia de ese procedimiento para identificar los puntos. Imagínense que tuviésemos otra desigualdad que viniera aquí. Entonces, aquí tendríamos, ¿sí lo ven? Aquí tendríamos otro punto de intersección, sería este, y tendríamos que entre esta y esta encontrar ese punto de intersección para identificar en cuál de todos vamos a hacer, en este caso hablemos de ganancias, en cuál de todos se maximiza. ¿Qué se hace después? Pues se nos da la función objetivo y con cualquier par ordenado A 0,5, B 3,2, C 4,0
y origen 0, 0, sustituimos las coordenadas en la función objetivo y buscamos en cuál tenemos el mayor valor. Y eso es lo que nos da el máximo beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que estudiar hoy, el método gráfico. Aquí tienen ustedes el ejemplo que ya lo vimos y pues me gustó esto para que ustedes lo visualicen, cómo podríamos nosotros, ¿se recuerdan del cuento de Gepetto? Gepetto era un carpintero y él fabricaba muñecos y juguetes de madera. Fabricó un muñequito y le fascinó tanto que le llamó Pinocho. En este caso, queremos nosotros encontrar. Dice que fabricar cada muñeco, en este caso cada Pinocho, le representa a él un beneficio neto de 3 euros. Y cada tren que él fabrica le representa a él un beneficio de 2 euros. Ahora ven esto, esta es la solución, ¿sí? Me dice un beneficio, quiere decir ganancia, quiere decir quiero maximizar esta ganancia. Entonces quiero que vean, la función beneficio, la función objetivo, va a ser maximizar cuántos trenes y cuántos Pinochos tiene que fabricar Gepetto para obtener el mayor valor. Entonces, vamos a decir que cada Pinocho, cada muñeco va a ser X, por eso dice, la función objetivo va a ser 3X, que es el beneficio ganancia, y por cada tren, vamos a decir que es Y, gana 2 euros. Entonces, la función que queremos maximizar es Z, que así se identifica, igual a 3X más 2Y. Y las restricciones, cuando hablamos de restricciones es qué disponibilidad tengo, qué demanda tengo y las condiciones de no negatividad. Entonces, para fabricar un muñeco requiere 2 horas de trabajo de acabado y requiere 1 hora de trabajo de carpintería. Para fabricar cada tren requiere 1 hora de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Ahora fíjense bien, esta es otra restricción. Cada semana Gepetto dispone de todo el material que necesite. Entonces, no tengo restricción con el material, pero sí tengo restricción con el tiempo que se requiere y que se dispone. Entonces, para acabado solo tiene 100 horas. ¿Qué significa eso? Que entonces 2 horas de un muñeco, de un Pinocho, más 1 hora de acabado de cada tren, o sea, 2X más 1Y, tiene que ser menor o igual que 100. ¿Logran verlo? Lo escribo mejor. Porque esto es lo interesante de estos problemas, que aquí ya ustedes ya van a poder trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces dice que de acabado 2 horas para hacer cada Pinocho más 1 hora para hacer cada tren, tienen que ser menor o iguales que las horas que tenemos disponibles para acabado. Y en este caso tiene que ser menor o igual que 100. Ahora veamos el trabajo de carpintería. 1 hora para fabricar un Pinocho que lleva cada uno de carpintería y requiere 1 hora de trabajo de carpintería para fabricar cada tren. Entonces, más 1Y, y la disponibilidad de carpintería son 80 horas. Entonces, esto va a ser igual, menor o igual que 80. Por lo tanto, estas van a ser nuestras restricciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema nos lo está dando. Estas son las restricciones y tomemos en cuenta que siempre, en automático, por default, siempre debemos agregar las restricciones de no negatividad, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Restricciones de no negatividad.
Vamos, ¿qué significa eso? Que siempre vamos a agregar la de no negatividad, que quiere decir x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si están conmigo, me siguen, no me siguen, tienen dudas. Así es como se trabajan los problemas. Tenemos que ir identificando qué me está diciendo el problema. Y vean, aquí tenemos demanda. La demanda de trenes puede ser cualquiera, o sea, ¿cuántos trenes piden? Y la demanda de muñecos, de pinochos, si mucho, es 40. Si mucho quiere decir que pinochos tengo que tener menos de 40. Y la demanda de trenes es hasta infinito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en cada uno de los ejercicios cuando estemos resolviendo. El problema me da toda la información que yo requiero. Ahora, eso que dijimos ahí, lo vamos a representar gráficamente. Vamos a encontrar la región factible. Aquí están, si ustedes ven, las restricciones de no negatividad también. Está graficado, ya vimos cómo se grafica, y está nuestra región factible. Interesante. Ahora, nuestra función objetivo, que es de maximizar beneficio, era, ¿cuánto era? Ay, no, este es otro ejemplo. Ok, pero lo que quiero es lo mismo. 20 euros, pensemos, es la ganancia del producto 1 y 25 euros es la ganancia del producto 2. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez tenemos los puntos donde intersectan las desigualdades con los ejes, nosotros sustituimos cada una de esas coordenadas. Vean, 0, 4, 2, 3, 4, 0 y 0, 0. Tenemos la función objetivo 20x, ¿se recuerdan? 20x más 25y, y entonces sustituimos. ¿En cuál de estos puntos obtengo el mayor beneficio? En el punto 2, 3. Por lo tanto, 2 productos de la primera clase y 3 productos de la segunda clase nos dan el máximo beneficio. Así es como se resuelve esto. Así que, jóvenes, conclusiones, este es el método gráfico. Resuélvanlo, por favor, con colores para que ustedes comprendan realmente cómo es que se maneja y cómo es que se obtiene la maximización, en este primer caso, que estamos viendo, utilidades o ganancias. Así que, Gepetto les desea un feliz día. Yo voy a dejar de conectarme en este momento, quiero dejar de compartir. Aquí está. Y entonces procedemos a las preguntas. Por favor, pueden hacer sus preguntas. Detenemos la grabación, por favor. Gracias.